El dictador no es un sádico. El dictador no es un tío que disfruta viendo a la gente, no le doy libertad. No, el dictador es un tío que tiene una idea, la impone por la fuerza al pueblo porque quiere que es lo mejor y lo que quiere es que el pueblo le aplauda y le quiera muchísimo. Y ojo, y a Franco le querían muchísimo, ¿eh? Igual que la gente que iba a la Plaza de Oriente, hoy son los mismos que votan al PSOE, votan al PP. Y si mañana viniera aquí Putin, votarían a Putin. O sea, yo no estoy diciendo, lo que estoy hablando es que la cracia, el término tecnocracia, ya de por sí mismo, nomásticamente, es falso, es utópico. Y eso sí que está dirimido y debatido ya. Lo que estableces tú como un principio moral genérico siempre se pervierte porque hay unos intereses que sí que rigen la política. Vale. Perfecto. Eso sí, yo lo que quería entrar es justo en eso, el sufragio universal. Es un Vamos dogma. a ver, según lo que has establecido, Abraham Lincoln nunca hubiera podido ser presidente. ¿El qué? Según lo que has dicho, Lincoln nunca podría haber sido presidente. Porque era un tío que no tenía ninguna formación, cualificación técnica ninguna, era un hombre que partía leña, autodidacta. Vamos a ver, las condiciones que debe reunir un buen legislador es la honestidad. Y las de un ejecutivo es la inteligencia. De hecho, mi maestro, Trevijano, tiene una frase, una metáfora muy buena, porque a mí me parece muy gráfica, es que un buen ejecutivo, un buen presidente tiene que casi poder ver crecer la hierba. Que es lo que hace, por ejemplo, Putin, Xi Jinping, alguna gente del entorno de Trump. Trump está más centrado en la imagen, que es estar al pairo de todo lo que en cada momento se mueve en el tablero de ajedrez para actuar. Y en cambio, el legislador no. El legislador es aquel que tiene que saber traducir de manera honesta lo que sus electores esperan de él. No tiene que ser un gran versado en las grandes cuestiones. Al revés. Si de repente se pone a dirimir sobre el cambio climático o sobre si hay que salvar a las ballenas o no sé qué, ya estamos jodidos. No. Tiene que versar sobre los intereses de sus ciudadanos. Y si tiene alguna duda, plantearlo a consulta en su distrito. Fuera de eso, el tema del voto. Vamos a ver. Una de las cosas que le explica muy bien Walter Bagehot a Stuart Mill, que por cierto, si alguien lo quiere encontrar, está en artículos. Se publicaron artículos en uno al otro. Lo que pasa es que, bueno, Walter Bagehot le pone una paliza. Que por cierto, tiene un libro maravilloso para lo que está pasando ahora que se llama Lombard Street, de cómo efectivamente cuando el sistema está acomodado financieramente hay que premiar a los que lo han hecho bien y dejar hundir a los que lo hacen mal. Y no como hacemos, que es al revés. Pues Walter Bagehot le dice, oye, es que el voto tiene una finalidad que es la de traducir mediante la fuerza numérica la suma de voluntades. El individuo con sí mismo no tiene fuerza. Bueno, alguna gente hay por ahí con entelequias de soberanía individual que dice que sí, pero entiendo que... Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Entonces, para articular mayorías, no mayorías morales ni ideológicas, que es donde no nos entendemos, sino mayorías en clave de intereses. Mi abuelo no sabía casi leer y escribir, pero no era tonto. Y sabía perfectamente lo que quería y lo que necesitaba en Guadassuar, en nuestro pueblo natal, de agricultores y la gran mayoría de gente. Si hubiera ido un tío... y esto pasa en Francia, va un tío y le dice, no, mira, que me voy a cargar el campo de naranjas, ¿vale? Pero voy a acabar con el feminismo. Ese tío ya puede correr y pasar al CIRA. Como lo pillan, ¿no? O sea, y gente que no tiene formación. ¿Por qué? Porque ¿qué me estás contando a mí de tal? Yo quiero aquí que me atiendas lo que yo necesito. Esa es la finalidad de la representación. Si no hay representación, el voto no vale para nada. Pero se puede tener, perdón por hacer un matiz, se puede tener formación sin tener capacidad y capacidad sin tener formación. Totalmente. Precisamente para eso existe la prueba de acceso al voto, sin necesidad de que tú acredites tener una carrera en Derecho, ni un máster, ni nada por el estilo. Pero por eso hemos diciendo que la buena cualidad del legislador es la honestidad, no la formación. No. Bueno, pero si lo estoy explicando, ¿por qué? No, bueno, ya, pero yo te digo que no estoy de acuerdo. Vale, pero ¿por qué no estás de acuerdo? Porque un legislador muy honesto, sin ningún tipo de capacidad, puede convertirse en una especie de persona altruista que acaba haciendo un error precisamente por desconocimiento. No llega al legislador. Sí. No llega al legislador. Esa persona no llega al legislador. Vamos a ver, tú tienes que ganar las elecciones. Tienes que convencer a la gente. ¿Cómo se gana? ¿Y cómo convences a la gente? Tienes que convencer a la gente. Con el populismo. Necesariamente. ¿Por qué con el populismo? Porque es la herramienta con la que tu mensaje puede llegar a una mayor cantidad de personas. No, porque el populismo es decirle a la gente lo que quiere oír sin ningún compromiso ni ninguna intención de cumplirlo. No. Al contrario, puede ser. El populismo puede ser decirle a la gente lo que quiera oír, aunque tú tengas voluntad de cumplirlo, sabiendo que no es la mejor medida posible porque es la que más voto. Eso es demagogia, no populismo. Son cosas diferentes. Sí, vale, pues demagogia. La demagogia también es una herramienta para poder llegar a una mayor cantidad de las personas. Sí, claro. Pero y la demagogia supone un coste de oportunidad. Pero es que la demagogia... Porque impides, que la población pueda disfrutar de la que sea la mejor opción por tener que estar sometidas a aquellas que ganan más votos de las personas que se presentan a las listas. Tú la mejor opción la estás planteando en términos genéricos a nivel nacional. Y yo lo que te estoy diciendo... No necesariamente, a nivel nacional. Bueno, pero yo lo que estoy diciendo es que eso no existe. Y si te lo presentan, ya te la están colando. La mejor opción. No la mejor opción, pero ¿cuál es la mejor opción? Es que dependerá. Mira, pues por ejemplo, yo, un modelo que cito mucho cuando hablo de tecnocracia, para mí el ejemplo de tecnocracia, que además lo hemos tenido en España, es el Plan de Estabilización Social de 1959. Ah, bueno, claro, pero no, cuidado, es que eso no es una tecnocracia. Bueno, vamos a ver, Rubén.
No es una tecnocracia del Opus Dei que está desarrollada por Sardá. Para que la gente No, entienda, ¿por me qué encanta, eso era me una, encanta, fantástico. ¿por qué Vamos. eso era una tecnocracia y por qué tú dices que no lo era? Muy bien. Y explica el contexto histórico para que la audiencia sepa. Pues para empezar, es una tecnocracia, pues podemos jugar si queréis por descarte, porque primero, el poder no residía en la soberanía, no era la soberanía popular la que decidía quiénes formaban parte de los tecnócratas, una tecnocracia que se entrega al Opus Dei. Esto también ha ayudado mucho a mancillar la imagen de la tecnocracia porque lo tenemos tan arraigado en el pasado que parece que cualquier tipo de tecnocracia que tengamos que tener hoy en día va a ser necesariamente el Opus Dei. Es mentira, se le puede entregar a una tecnocracia a personas que sean expertas, a personas que tengan formación, que tengan conocimiento y capacidad. Que, como decía, no siempre van de la mano, pueden estar, en ese caso, dispares o separadas. El plan de estabilización social fue el plan que permitió que España pasara a ser un país pues, de posguerra, completamente arruinado, completamente, en fin, un país de arados prácticamente, a ser la 8ª potencia industrial en el mundo, con un crecimiento sostenido del 7% del PIB, siendo el segundo país que más crecía, solamente superado por Japón. Además, en esa época se vio que efectivamente había una escasa de oferta de construcción de vivienda y se estableció un plan dentro de ese plan de estabilización social que, como decía, desarrollaron los tecnócratas como Sardá, que consiguió construir 5,4 millones de viviendas entre 1960, un año después de que se aprueba este plan, hasta el 79, 4 años después de la muerte de Franco, cuando se termina de construir la última vivienda que había sido aprobada por este plan, de las cuales, de esas 5,4 millones, 3,4 millones, un 60% aproximadamente, era vivienda pública. Es decir, fue el mejor ejemplo de que una tecnocracia, cuando se ejerce con criterio de verdad para solucionar los problemas que tiene la ciudadanía, sirve mejor que cualquier sistema por sufragio universal para atender a esas condiciones, porque no solamente hace falta saber cuáles son tus intereses, hace falta saber cuál es la mejor forma de ejercer tus intereses, porque un pensionista o un intervencionista o un socialista o un marxista podría decir que tiramos del gasto público, quizá mejor un socialdemócrata, ¿no? Y aquí primero paz y después gloria. Oiga, mire, el gasto público tiene que ser moderado. No siempre una subida del salario mínimo interprofesional es una buena medida para los trabajadores, porque puede convertir el paro friccional en paro estructural, y esto perjudica principalmente a la clase trabajadora. Es decir, no hace falta tener, no es suficiente con tener nociones básicas sobre qué crees que es lo que más te interesa, sino saber cómo tienes que ejercer esas condiciones para poder llevar a cabo la mejor solución a tus problemas. Mira, me estás hablando precisamente de algo que es perfecto para ilustrar lo que estaba diciendo. En 1959 llega aquí Dwight Eisenhower y es recibido por Franco como si fuera, vamos, el mejor recibimiento que ha tenido un presidente de Estados Unidos, ojo, en toda la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Rubén, es que si no... No, perdón, es que estaba leyendo el comentario. No, perdón, continúa. Sí, no, perdona. No os distraigáis con eso. Es que a mí me gusta porque Sí. se ve que es un debate honesto y yo disfruto con los debates honestos. Claro, y no solamente eso lo que has dicho, sino que además en ese momento España tuvo el mejor sistema educativo, salvo por el sistema de instrucción pública, que además lo hizo don Pedro Sainz Rodríguez, que a pesar de que fue un traidor a don Juan de Borbón, era un grandísimo conocedor de los sistemas educativos, y el sistema de formación pública que estableció él en ese momento como tecnócrata fue buenísimo. Y todo lo que te has explicado, a nivel de resultado, que es por lo cual las autocracias justifican sus acciones, fue maravilloso en términos de establecer que de alguna manera se solucionaban problemas genéricos de vivienda y tal. Vale. Pero no era un régimen tecnocrático. ¿Por qué no? Porque la creación no la tenía la técnica, la tenía un tío que se llama Francisco Franco Bahamonde, que le empezaron a llevar millones de Estados Unidos y dijo, ¿cómo coño hago para hacer lo que... No. Déjame terminar. Lo que yo quiero, si yo no sé. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue a los que sabían en cada uno de los aspectos. Pero el que ejercía el poder... Vamos a ver, la tecnología siempre es una proyección humana. En la inteligencia artificial, por ejemplo, OpenAI, en este caso Microsoft, defenderá y establecerá los intereses corporativos de Microsoft. Grok establecerá, es una proyección de los intereses de Elon Musk, no es autónoma. En este caso concreto, Franco, por una serie de ideales, por lo que se quiera, quería establecer en España una serie de principios sociales, de sindicalismo, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando tuvo la posibilidad de desarrollar lo que no había podido hasta el 59, porque no tenía medios para eso con la autarquía, pudo desarrollarlo económicamente, pero necesitaba de personas como McNamara, Kennedy, que le pudieran establecer eso. Pero ¿quién ejercía la cracia, el poder? ¿Un dictador? Es igual que ahora mismo Vladimir Putin. Vladimir Putin hay muchas cuestiones, o Xi Jinping, en las cuales se rodea de expertos, o el presidente de Estados Unidos. ¿O te crees que Donald Trump sabe poner en el mapa Zimbabue? Pues entonces lo que hace es buscar a personas a su alrededor conocedoras del aspecto en el cual quiere ejercer el poder, pero el poder no es de la técnica. En la técnica el poder se sirve de la técnica para establecer su obra. No, es que la cracia reside precisamente en quién elabora el plan de estabilización social, que no es Franco. No, señor. No, claro señor. que sí, hombre. No, señor. ¿Quién firmó el plan de estabilización social? Y el rey también firma las leyes. El rey No, tiene algún pero tipo de poder. Y el rey tiene algún tipo de poder. Pero Rubén, ¿y el rey tiene algún tipo de poder?
¿El rey tiene algún tipo de poder? ¿Tiene No, alguna pero función que vamos no a sea ver. meramente simbólica? No, Es que no es lo mismo. Sí, no, perdón, sí. la gracia reside en quien puede ejercer el No, poder. es que el no en rey- quien simboliza quien que- ejerce el poder. No, claro, esta es la diferencia. Cuando firma Felipe VI, firma el régimen del 68, firma la oligarquía política. Sí, sí, sí. Cuando firmaba Franco, firmaba Francisco Franco Bagamonde, que era en él donde descansaban los poderes del Estado. Sí, claro. Y era él el que tomaba Pero las ¿a quién se le decisiones. entrega materialmente? ¿Quién ejerce? ¿Quién ejecuta esas labores? ¿Quién desarrolla el plan? Las desarrolla, pero no son no Pues son ya motor- está, no es- claro. No, no es Pues el yo lo motor, que te no digo es la es que gracia. eso es una tecnocracia. No, señor. Sí, No, claro. es que he es empezado una diciendo tecnocracia. Es el ejemplo de tecnocracia, No, te he Rubén. empezado diciendo, y de hecho, si lo buscan, el término tecnocracia establece como un término utópico. Porque a nivel No, pero onomástico. sí, yo entiendo que es complicado. de Ah, aplicar a la no, no es práctica. complicado, es facilísimo. A nivel onomástico, la técnica nunca puede tener gracia, Es nunca puede tener complicado fuerza. modificar la Constitución del 78 para restringir el sufragio universal y que se pueda inventar un sistema tecnocrático. No, no es fácil. Es muy complicado de ejercer en la práctica. Pero vamos a ver, es que. Te lo digo desde un punto de vista meramente. Repito, la técnica, el ejercicio de la técnica, por sí misma no puede tener gracia. La fuerza depende de alguien que ejerza el poder, que imponga la voluntad. ¿Cómo? Coño, mediante lo que es el principio fundamental de quien establece la acción de gobierno, que es la soberanía. ¿Y la delegación del poder no existe? Que es el soberano. No, pero al final todo eso. La delegación del poder es una figura que Sí, existe. pero y si Franco, esto, por cierto, que lo he leído antes, no es una justificación del franquismo, es simplemente un análisis de los resultados que se No, consiguieron los- durante el los desarrollismo. franquistas No, justifican no. el franquismo por sus obras y hacen bien, No, joder. pero si es que sí, por la pero libertad si no- nunca si- van a poder Si no defenderlo. lo digo porque estoy analizando los resultados que se llevaron para proponer un modelo donde no necesariamente tiene que existir un dictador para que pueda existir tecnocracia. Puede existir tecnocracia sin dictador. Este es un ejemplo. Claro, Es que en España el no- régimen actual. No. Sí, Es que señor. Ahí es donde difiero yo- contigo, yo- Rubén. yo- De todas Vale, maneras, vale. una cosa muy Ay. interesante de lo que has establecido. Sí. El término. Es que, claro, es muy interesante esto porque, vamos a ver, que un dictador se sirva de la técnica para el buen gobierno no significa que sea la técnica la que gobierne. Esa es la clave. Esa es la utopía. No. La técnica No. es un soslayo a las necesidades del dictador para actuar. Pero sí, es que eso es, tío, eso es evidente. No, Eso... es justo al revés. De hecho, Franco se encuentra en una situación en la que no sabe absolutamente qué Claro. hacer, no sabe cómo Pero responder. ¿sabe el resultado que quiere conseguir? Y efectivamente, sabiendo el resultado, delega sus funciones en personas que saben cómo materializar ese resultado. quién dice sí? Y eso es lo que te decía antes, Ujú. que no basta con saber qué quieres hacer o qué quieres conseguir. Hay que saber el cómo. Te voy a poner un ejemplo mejor. El almirante Carrero Blanco. Tenía un plan maravilloso que hubiera puesto a España ahora mismo en una tesitura muy diferente a nivel nuclear. Los tecnócratas nucleares entonces pusieron un plan, pero vamos, que cualquier persona patriota, realmente defensor de los intereses de España, la firmaría. Franco no la firmó, además le dijo, olvidaos de esto, esconderlo y que no se sepa nada. ¿Por Bueno, qué? El proyecto Ichero ¿Pero por qué? Es otro tema aparte. No, pero no es otro tema aparte. Si la técnica dirigida a lo mejor para la sociedad imperara por sí misma, se hubiera llevado a cabo proyectos cero. ¿Por qué no se estoy llevó? diciendo que Franco no tuviera poder No, coercitivo. no, que no no- estoy diciendo que pero no. No, pero tú estás diciendo que, Que la no lo estoy gracia- juzgando. No, lo sé. Lo que te estoy diciendo es que en último término. Exacto, quien que la decide gracia es quien decide en tiene- Franco, ¿no? quien tiene la soberanía. Montesquieu, el monopolio legal de la violencia. Max Weber, el que puede declarar el estado de excepción. Poder último, el que no tiene recurso. Carl Smith. Sí. Es el soberano al final siempre el que tiene la capacidad para ejercer. Que se sirva de los mejores, hombre, claro. Porque ya le vale a él, que es un dictador, hacer las cosas en beneficio del pueblo para que la gente Y le en aplauda. este caso, para mí, en mi modelo, la soberanía debería residir en la mayoría de personas informadas, en personas que supieran qué quieren conseguir y cómo Pero que quieren eso no conseguirlo. existe. Que eso no existe. Que No, eso claro, pero- solamente pero- funciona pero en la Rubén, mente de la gente. Pero Rubén, si no estoy diciendo que haya existido un modelo igual, estoy diciendo que ha existido un único modelo tecnocrático distinto al que No, no. defiendo yo, que fue el plan de estabilización social. Sí, pero que no existe, me refiero a que es utópico, que no tiene lugar en el espacio. Utópicamente no puede pasar y ucrónico. En el tiempo no puede suceder, porque los principios que tú estás estableciendo de buena fe, que creo que son de buena fe, Sí, completamente. parten de un principio de que el individuo rige en términos de poder respecto a lo que es bueno para todos. Y eso no funciona así, porque cuando eso se aplica, se dirige para pervertir los principios del poder. Y precisamente para hacer con la gente lo que quiera, ojo, no oligarquía. Yo considero que lo que se define como tecnocracia, establece con la tecnocracia, es la única manera de la que una dictadura pueda funcionar. Es decir, una dictadura, si quiere ser apoyada por el pueblo, si el pueblo quiere que el dictador... el dictador no es un sádico. El dictador no es un tío que disfruta viendo a la gente, no le doy libertad. No, el dictador es un tío que tiene una idea, la impone por la fuerza al pueblo porque quiere que es lo mejor y lo que quiere es que el pueblo le aplauda y le quiera muchísimo. Y ojo, y a Franco le quería muchísimo, ¿eh? Igual que la gente que iba a la Plaza de Oriente, hoy son los mismos que votan al PSOE, votan al PP. Y si mañana viniera aquí Putin, votarían a Putin. O sea, yo no estoy diciendo, lo que estoy hablando es que la gracia, el término tecnocracia, ya de por sí mismo, nomásticamente, es falso, es utópico. Y eso sí que está dirimido y debatido ya. Lo que estableces tú como un principio moral genérico siempre se pervierte porque hay unos intereses que sí que rigen la política. Vale, te hago la pregunta entonces para hacerlo más directa a tu contestación y poder responderte a partir de ahí, ¿no?
¿Qué mejora existe en que el sufragio activo no esté limitado con respecto a que sí esté limitado? Es decir, ¿qué mejora existe entre no establecer un examen para poder votar y establecerlo? Coño, el principio de justicia que debe regir un sistema político para que sea lo más ¿Justicia? legítimo. Sí, claro que sea más justo. Es que la legitimidad en muchas ocasiones implica un trade-off entre legitimidad y formación. Es necesario No, señor. porque si no, sí, claro que sí, porque si no el derecho a la libertad de circulación me podría llevar a mí a que sin carnet de conducir pudiera coger un coche y salir a la carretera. No, eso es Pero una falacia. No es una falacia, Sí, Rubén. sí, no es una falacia. ¿pero qué tiene que ver? Pues que es una cuestión de responsabilidad No, que pública. no, porque Sí. vamos a ver. El voto es Vamos a responsabilidad ver. pública. ¿Tú con tu voto conduces el país? Bueno, vamos a ver, conduces tu coche, que es No. tu vida. Que es Pues tu ya vida. está, pues efectivamente, por eso es una falacia. Pero tu vida también es una cuestión de responsabilidad pública. Vamos a ver, que no se puede dirigir un país como el que dirige un coche a través del voto. Eso es una mentira. Pero es que una persona que vota en unas urnas no está dirigiendo, dirige una mayoría Por de eso personas. es una falacia, porque estás haciendo una falsa comparativa. No, al Sí. contrario. Para ti, ¿el sufragio universal es una cuestión de responsabilidad pública, sí o no? No, porque no existe la responsabilidad pública a nivel genérico. El sufragio Hombre, universal. Como, A ver. A ver, Vale, el sufragio universal desarrolla. es que un ciudadano pueda ejercer su derecho activo o pasivo de acuerdo para canalizar sus intereses, que tenga voz y voto. Vamos a ver, aquí somos 5 personas ahora mismo. ¿Dónde vamos a cenar? Oye, pues yo quiero pescado. Tú quieres carne, no sé cuántos. ¿Cómo lo decidimos? Cada uno de nosotros estamos dispuestos a aceptar en nuestro fuero interno que comeremos, como para nosotros prima comer juntos, antes de comer cada uno lo que quiera, aceptaremos. Nosotros no- Lo que diga Jota, que es el que paga. lo que digamos la mayoría. Bueno, pero en un colegio de amigos, lo que establezcamos todos. Y si yo hoy quiero pescar, bueno, otro día yo comeré carne. Y le establecemos una votación libre donde aceptamos que la mayoría, al tener la misma capacidad de voto y por lo tanto es la suma de voluntades lo que consideramos más justo. ¿Por qué? Porque ojo, un segundo. Porque la única alternativa a eso, que ahí está la trampa que establecen los liberales, la única alternativa es que uno coja y imponga su voluntad. Y tú dices, no, porque habrá uno que sepa dónde se come más nutritivo, que esté más formado, que sepa, ya, pero es que a mí me suda la polla y yo quiero comer esto, me da igual que sea más nutritivo o no nutritivo, yo quiero un McDonald's. Ya, O sea, Rubén, ¿sabes? Y yo recojo tu Entonces, ejemplo. como el fundamento de mi acción política es la libertad del ciudadano y del individuo, para mí ese es el valor primario que tiene que estar sujeto al voto. El voto no se puede delegar ni se puede restringir porque tiene que canalizar forzosamente los intereses de cada uno en igualdad de condiciones.